Antes de que sigas desplazándote, responde esto. ¿Qué legendario himno para cantar gana a Neil Diamond cerca de 1,5 millones al año y todavía suena en los partidos de béisbol en todo Estados Unidos? ¿Y qué tal esto? ¿De qué universidad prestigiosa se retiró una futura leyenda de la música para perseguir su sueño de escribir canciones? ¿Crees saber las respuestas? Escribe tus suposiciones en los comentarios. Pronto las revelaré. Mientras lo piensas, bienvenido a The Versed, Maestros de la Música. Soy Dick Carlson. Hoy veremos cómo Neil Diamond pasó de ser un joven ambicioso en Brooklyn a convertirse en un ícono mundial, cuyas canciones ahora sostienen un imperio de más de 300 millones. Y espera a ver el lujo en que vive ahora. Casas tipo rancho, mansiones en Malibú y un musical de Broadway sobre su vida. Para comprender al hombre detrás de la música, hay que volver al inicio, donde su infancia esconde momentos decisivos poco conocidos. Neil Diamond nació el 24 de enero de 1941 en Brooklyn, Nueva York. Su familia era trabajadora, descendiente de inmigrantes judíos de Polonia y Rusia. La vida en su vecindario era sencilla, con familias muy unidas, tradiciones fuertes y grandes sueños guardados en pequeños departamentos. Él asistió a Erasmus Hall, una preparatoria que ha visto más que su justa parte de futuras estrellas. Entre sus compañeros estaban Barbara Streisand y el prodigio del ajedrez Bobby Fischer. Era un sitio de talento oculto por descubrir. A los 16 algo cambió. Neil tomó su primera guitarra. Ese solo momento encendió un amor que nunca se fue. La música se convirtió en su escape, su obsesión y su identidad. Aún así, siguió el camino que sus padres querían y obtuvo una beca para la Universidad de Nueva York, donde estudió premedicina. El plan era ser doctor y tener un futuro estable y respetable. Mientras tomaba clases y practicaba esgrima, la música seguía llamándolo. Meses antes de graduarse, decidió dar el salto. Abandonó la Universidad de Nueva York para dedicarse a componer canciones. Tomar la decisión fue aterrador. Aunque se preparó años para ser doctor, la música lo atraía más que la lógica. Después dijo que sentía miedo y libertad, como saltar de un acantilado sin saber si habría dónde aterrizar. Luego empezó a trabajar en el edificio Brill, un legendario centro para jóvenes compositores en Manhattan. Firmó con Sunbeam Music, escribiendo canciones por $50 semanales, apenas suficiente para sobrevivir. Los primeros años fueron duros. Tomó empleos ocasionales, vivió austeramente y enfrentó repetidos rechazos. Aún así, Neil Diamond no se rendía. El Brill Building tenía muchos soñadores, pero la disciplina y determinación de Neil lo hacían volver siempre. La primera gran oportunidad de Neil Diamond fue como compositor, no como cantante. Alrededor de 1965 y 1966, empezó a escribir canciones para otros artistas. Una de esas canciones fue Soy un creyente, grabada por la banda pop Los Monkees. Alcanzó el número 1 y fue de los mayores éxitos de la década. Escribió un poco de mí, un poco de ti para ellos, mostrando el poder de su pluma, aunque su nombre no estuviera en el micrófono. Ese éxito le abrió puertas. Neil firmó con Bang Records y luego con Uni Records. Esta vez, él mismo se puso en el centro de atención. Y lo que siguió fue una serie de éxitos en solitario que darían forma a su carrera y a la música pop en sí misma. Canciones como Solitary Man, Cherry y Cracklin' Rosie llegaron a la radio con un estilo fresco y atemporal. Pero en 1969 lanzó Sweet Caroline, la canción que se convertiría en su sello distintivo. Con su coro inolvidable y su energía positiva, se convirtió en un clásico. Incluso ahora, décadas después, se escucha en el Fenway Park y en partidos de béisbol alrededor del mundo. Y financieramente, esa sola canción todavía genera casi $1,5 millones al año en regalías. Ese año, Neil se casó con Marcia Murphy, asistente de producción de televisión. Tuvieron 2 hijos y construyeron una vida que parecía sólida. A principios de los años 70, Neil hizo otro gran cambio. Se unió a Columbia Records. Ahí lanzó la banda sonora de Jonathan Livingston Seagull, un proyecto espiritual y reflexivo que mostró un lado más profundo de su arte. Esta banda sonora le dio un Grammy, mostrando que además de crear éxitos, era un músico serio. Mientras su música subía en las listas, también lo hacían sus shows en vivo. Neil comenzó a hacer giras extensas, llenando estadios y arenas con miles de fanáticos. Sus presentaciones en vivo eran más que conciertos. Eran eventos. El público iba elegante, las luces se atenuaban y las orquestas afinaban.
Neil salía al escenario con camisas brillantes y dominaba como pocos. De Las Vegas a Londres, su nombre brillaba y su voz llenaba los recintos. Al final de los 70, Neil Diamond era una estrella, con decenas de millones de álbumes vendidos y su música en la vida estadounidense. El chico de Brooklyn se volvió uno de los artistas más queridos de su generación. Para 1980, ya era un nombre familiar y buscaba algo nuevo. Ese año protagonizó El cantante de jazz, una nueva versión que fusionaba actuación y música. No tuvo éxito de crítica, pero la banda sonora fue uno de sus álbumes más vendidos. Canciones como Amor en las rocas y Hola de nuevo demostraron que su voz aún tenía el poder de conmover a millones, poco después de que alcanzara un hito importante. En 1984, Neil fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores. Fue un reconocimiento a las décadas de música que ya le había dado al mundo. Pero mientras su carrera seguía en ascenso durante la década, su vida personal enfrentó algunos desafíos. Para 1994, el matrimonio de Neil con Marsha terminó en divorcio, y no fue algo silencioso. Se informó que el acuerdo le costó a Neil alrededor de $150 millones, convirtiéndolo en uno de los pagos de divorcio de celebridades más grandes de la época. A pesar del desamor y los titulares, Neil siguió adelante. Su música no se detuvo. En los años 80 y 90, siguió de gira mundial, actuando ante multitudes con boletos agotados que crecieron con su música. Lanzaba nuevos álbumes con regularidad, siempre encontrando la manera de conectar, ya fuera a través de la radio, los discos o el escenario. Para la década de los 90, Neil Diamond se había convertido en algo más que un artista que encabezaba las listas de éxitos. Era un ícono y una institución cultural. Su voz era familiar y su presencia reconfortante, y sus canciones se habían convertido en parte de la banda sonora de la vida de las personas. Incluso con los años, Neil Diamond no se detuvo. En sus 60s y 70s siguió presentándose, grabando y sumando a su legendario catálogo. Lanzó 32 álbumes de estudio con canciones que impactaron a varias generaciones. Para entonces, había vendido más de 130 millones de discos en el mundo y 49.5 millones solo en Estados Unidos. Temas como América, Amor en las rocas y Por siempre en mezclilla lo mantenían como favorito en radio y conciertos. En 2011 logró 2 de los premios más prestigiosos en música. Primero, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll, un reconocimiento muy esperado por su impacto en la música popular. Ese año recibió un reconocimiento del Kennedy Center, uniéndose a los artistas más celebrados de la cultura estadounidense. En 2012 se casó con Katie McNeil, ex ejecutiva musical y su representante. Su vínculo era tanto personal como profesional. Ella se convirtió en una fuerza estabilizadora en sus últimos años. Con Katie a su lado, Neil encontró un equilibrio renovado entre su legado y su mundo privado. Para este momento, Neil Diamond había construido más que una carrera musical. Había construido silenciosamente un imperio. Sus regalías anuales por sí solas le generaban de 8 a 10 millones, gracias a décadas de éxitos que aún se tocaban, transmitían y amaban en todo el mundo. Y con ese éxito llegó una vida acorde. Neil invirtió en bienes raíces que mostraban su gusto por la belleza, privacidad y comodidad. Compró una propiedad en Malibú por 7.25 millones en las colinas con vista al océano, arquitectura elegante y mucho espacio. Con los años, adquirió propiedades valuadas entre 10 y 15 millones de dólares. En sus casas habría vistas al mar, luz suave, salas de música y jardines. Estos espacios están diseñados para la tranquilidad y creatividad. Ha llevado una vida lujosa, pero sin ostentación. Tiene varios autos de lujo, prefiriendo elegancia a lo llamativo. Posee un Jaguar XJ Humito, modelos vintage como el XJ, 6 de 1973 y un XJ negro de 2012, lo que refleja un amor por la artesanía británica clásica, la comodidad y el estilo discreto. También fue dueño de un Ford Thunderbird convertible de 1956, un auto que más tarde donó a la caridad. Fue subastado por alrededor de $175,000 en apoyo a Music Cars. De hecho, su propiedad en Malibú está construida a la medida con espacio de garaje para estos autos, lo que demuestra que le gusta rodearse de calidad y valor discreto. Todo en el mundo de Neil, desde sus casas hasta su música y forma de vestir,
mostraba a un hombre exitoso que mantenía su estilo personal. En 2018, Neil Diamond se preparaba para un gran momento en la gira mundial de su 50 aniversario, pero justo cuando los fans de todo el mundo se preparaban para celebrar 5 décadas de su música, Neil compartió una noticia difícil. Le habían diagnosticado la enfermedad de Parkinson. La condición lo obligó a retirarse de las giras en vivo, poniendo fin a sus días en la carretera de una manera tranquila y emotiva. Aún así, Neil no desapareció. Aunque dejó el escenario, nunca dejó de crear. Continuó componiendo, gestionando su catálogo y supervisando la difusión y memoria de sus canciones. Su voz, aunque ya no era Lafayette en el escenario, seguía resonando en todas partes. Luego vino un gran cambio en 2022. Neil vendió todo su catálogo musical, incluidas sus grabaciones maestras e incluso pistas inéditas, a Universal Music Group. Se informó que el acuerdo valía más de $200 millones. No fue solo un pago, sino una estrategia para asegurar su legado y proteger su trabajo para futuras generaciones. Ese año, la historia de Neil revivió en Broadway. El musical Una hermosa melodía debutó narrando su viaje por la música, el desamor, el éxito y la redención. Con ovaciones y momentos emotivos, presentó la música de Neil a jóvenes y permitió a los fans de siempre conectar de otra manera con su vida. Hoy en día, Neil lleva una vida más privada y tranquila junto a su esposa, Katie. Dividen su tiempo entre Malibú y otras propiedades en Estados Unidos. Sus días son tranquilos, llenos de arte, naturaleza, música y el poder de sus canciones. Aunque Neil Diamond ya no suba al escenario, su presencia sigue llenando habitaciones, radios y corazones en todo el mundo. Neil Diamond es uno de los pocos artistas que lo logró todo, ya sea respeto artístico, éxito comercial, permanencia cultural o control financiero. Desde las calles de Brooklyn hasta los salones de la realeza del rock and roll, su camino nunca le fue regalado. Todo fue ganado canción por canción, escenario por escenario y decisión tras decisión. Hoy su voz sigue resonando en estadios, playlists, teatros de Broadway y millones de recuerdos. Detrás de esa música hay un hombre que cambió un bisturí por una guitarra y convirtió esa decisión en un imperio mundial de canciones. ¿Qué parte de la historia de Neil Diamond te sorprendió más? ¿Fueron sus días escolares con Barbra Streisand? ¿Ese contrato de catálogo de 200 millones? Comparte tus pensamientos en los comentarios de abajo. Y si tienes curiosidad sobre la próxima leyenda que ha transformado la industria, quédate. Hay historias que vienen a continuación.